Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Las Cartas sobre la Mesa. Junto con Américo Ibarra, el jefe que me acompaña siempre en cada una de estas ediciones. Siempre. Tenemos un invitado de lujo. ¿Lo presenta usted o lo presento yo? No, por favor, usted. Bueno, con nosotros está Jaime Romero Álvarez, egresado de esta universidad, administrador público. Siempre cometiendo los mismos errores. Administrador público, actualmente es el gerente técnico del proyecto Nueva Alameda Providencia. Vamos a ir conversando, tiene no solamente méritos académicos, sino también una infinidad de trabajos muy interesantes que ha desarrollado durante toda su vida laboral. Bienvenido, Jaime, y bueno, veamos cómo te va la suerte en esta especie de tarot que tenemos preparado hoy día para ti. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Américo. Muchas gracias, Gino. Aprovechar de saludar a los contadores públicos y auditores de la USACH que puedan estar viendo el programa. Conocí grandes amigos también de esa carrera, así que encantado de estar acá. Pero corrijamos, él es administrador público y además tiene una maestría en políticas públicas, así que una vasta experiencia en la materia. Ex subsecretario de Vivienda, muchos cargos ejecutivos, o sea, directivos en municipios, especialmente en la municipalidad de Pudahuel, etcétera. Bueno, ya tiene sus años el hombre. Bueno, así es, se notan. ¿Le cuentas tú cómo es la dinámica del...? Bueno, Jaime, en algún momento en off, como te comentamos, la idea es que tú hoy día tienes 8 cartas en tus manos, de las cuales tú tienes que ir seleccionando al azar alguna de ellas, y te vas a dar cuenta que hay un ámbito temático. Y en ese ámbito temático, ¿no es cierto?, lo que tú tienes que hacer es comentarnos desde tu perspectiva, conforme tu experticia hoy día y con la lógica de las buenas prácticas que hoy día tú conoces, cómo estas ámbitos temáticos se ven influenciados por los proyectos en los cuales tú estás interviniendo hoy día en la región metropolitana. Uh-huh. Así que partamos primero por la definición general de las pegas. ¿En qué estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? Hoy día en dos cosas. Terminando de ejecutar o de llevar adelante el proyecto Nueva Alameda Providencia desde el gobierno de Santiago. Este es un proyecto multiescalar donde participan los 3 niveles del Estado, los municipios, el gobierno regional y el gobierno nacional. Y hay 2 instancias de coordinación, o 3. Una de ellas es una mesa técnica en la que se discuten los proyectos, sus objetivos y la perspectiva que uno le quiere dar a los proyectos de ciudad. Luego hay una secretaría técnica que está a cargo de las ideas de proyecto, formulación, diseños y levantar las estrategias de aprobación y de ejecución de esas distintas inversiones en la ciudad. Y una tercera que es una coordinación interministerial, y ambas le tenemos que reportar al directorio político del proyecto, donde están las ministras, los ministros y sus secretarios, más las alcaldesas y alcaldes que suscribieron el convenio junto con el gobernador. Convenio que fue suscrito por el presidente de la República y por el gobernador ahí iniciando el año 2023, un proyecto trianual. Entonces, hoy día este proyecto termina el 31 de diciembre, se siguen ejecutando algunas obras durante todo el año 2026, por esta lógica de que muchos proyectos pasan como arrastre, ¿cierto?, al otro año, pero ya está con, yo diría, 2 de sus 4 obras emblemáticas a punto de terminarse. De hecho, la ciclovía de la Alameda por toda la Comuna de Santiago se termina en los próximos días. Va a estar ya está a disposición de alguna forma. Están circulando más de 5.500 ciclistas al día, con pic los días domingo por sobre 6.200 ciclistas en un día. En una hora pic, más de 450 en una hora pic. Y eso es el doble de lo que teníamos proyectado. En el primer semestre del 2026 se debería comenzar la obra del tramo de Estación Central y que va a conectar con Maipú, esa ciclovía. Y también estamos algunas semanas de que el MOP termine de ejecutar el nuevo nudo baquedano o la nueva Plaza Italia, que está ya a un 81% de ejecución de su obra física y falta solo terminar el paisajismo y algunos detalles asociados a esa línea de intervención. Y estamos adjudicando un tramo y licitando otro del bandejón central, la remodelación y puesta en valor del bandejón central, que va a ser 100% caminable, sin desniveles, mucho más seguro, más iluminado, con un 15% aumento de material vegetal, etcétera. Es decir, que sea un bandejón más acogedor.
Y entiendo que en el mes de enero el MOP estaría ya identificando presupuestariamente y dándole vida a un proceso licitatorio, y dándole vida a un proceso de inversión para llevar adelante la remodelación del Parque Hueras, que está entre Lo Prado y Estación Central, ahí en plena Alameda. Perdona, Jaime, el proyecto en general, en orden de magnitud de plata, digamos, ¿cuánto es el recurso involucrado? Son planificados 115 millones de dólares, pero se va a superar los 130. Porque los 115 fueron calculados hace 3-4 años atrás. Y obviamente hay un efecto, ¿cierto?, en los precios de los materiales o en el encarecimiento de algunas obras producto de los distintos procesos de licitación. Y porque además en el camino algunas obras se complejizaron. O sea, nosotros queríamos hacer una ciclovía, pero al final la ciclovía terminó siendo un instrumento a través del cual se mejoraron otras cosas, cruces peatonales, iluminación, entonces el proyecto se fue encareciendo. Pero encareciendo para entregar un mejor servicio a la ciudadana y a los ciudadanos. Entonces va a superar, diría yo, con cierta holgura, los 130 millones de dólares al cierre de todas las ejecuciones de aquí a un año. Oye, el fundamento, ¿por qué hacer este proyecto? ¿Es un tema estético y como delegado de un gobierno de turno o hay cosas más profundas? Bueno, hay ciertos ejemplos en el mundo que te dicen de que, por ejemplo, los centros históricos o las ciudades principales requieren de un mayor esfuerzo público y un apalancamiento sistemático de recursos privados a través de distintas formas de asociación para poder mejorar la ciudad. Pero al mismo tiempo, Santiago se fue, sobre todo el centro, se vio fuertemente golpeado por dos fenómenos. Uno, la pandemia, que generó cierta desarticulación, ciertas acumulaciones de entropía en zonas donde no estaban previstas y generó cierto retroceso. Las personas salieron del centro, se fueron del centro. Empresas que trabajaban en el centro se fueron a teletrabajo, arriendos ya no fueron necesarios. Por lo tanto, el centro comenzó a despoblarse por efectos de la pandemia. Y eso, al mismo tiempo, se vio vinculado con otro fenómeno, que es el deterioro del espacio público y el aumento de las incivilidades, que entre otras cosas coinciden con el estallido social propiamente tal. Uno de los resultados del estallido fue destrucción de mobiliario, de distintas edificaciones, un aumento explosivo de la incivilidad traducida en rayados de todo tipo en las fachadas de la Alameda. La Alameda acumuló más de 100.000 rayados a lo largo de toda la Alameda. Y en días como esto está en retroceso ya, pero en días peak como el 11 de septiembre o la conmemoración de octubre o la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, los rayados pueden superar en un día los 2.500. ¿Ya? Por lo tanto, hay una mezcla de ese tipo de fenómenos. Entonces, este proyecto que lo intentó llevar adelante Claudio Rego cuando era intendente y que lo comenzó a empujar, pero después fue descontinuado por la administración Piñera con sus dos intendentes, el intendente Guevara y la intendente Rubilar. Lo dejaron suspendido, cerraron el equipo, terminaron el proyecto y por lo tanto no pudo llevar adelante su obra. Fue retomado cuando ya el gobernador, con autonomía política y con la misma convicción que tenía cuando era intendente, le propuso al presidente de Chile hacer un convenio de programación y definieron 4 líneas de intervención, o 5. Una, el Nuevo Baquedano, 45.000 metros cuadrados de intervención. La ciclovía metropolitana, 8 kilómetros lineales de ciclovía de alto estándar. Mejoramientos y conservaciones. Conservación de calzadas, veredas, distintos polígonos a lo largo del eje. El Parque Hueras y el Nuevo Pajarito posteriormente. Todo eso descansando en un acuerdo de gobernanza entre las 3 niveles de institución que yo te mencionaba hace un rato atrás. Entonces, Santiago lo necesitaba no tan solo una cuestión turística, sino también para inocular cierta dinámica de reactivación y de confianza de los ciudadanos en su centro.
Jaime, entendiendo la importancia del proyecto, vámonos a la lógica de la conversación hoy día. Por favor, yo te invito a que saques una carta a ver si podemos profundizar el impacto que estos proyectos han tenido en alguno de estos ámbitos. Como las tengo en la mano yo. No, usted saque, no. Ya, yo le voy a sacar una porque no... Equipamiento urbano y áreas verdes. Algo ya dije eso, ¿no? Equipamiento urbano y áreas verdes. A ver, si uno quisiera tomar una definición, el proyecto lo que trae consigo es hacer que Santiago, el centro de Santiago y la Alameda se transforme en un eje de mayor perfil, más que en un eje que separa a las personas, se transforme en un eje unificador. Esta separación se ve en distintos lugares, en distintas zonas, por ejemplo, entre Diagonal Paraguay y Santa Rosa hay 600 metros lineales sin ningún cruce peatonal. Por lo tanto, cualquier vecino de la zona sur de la Alameda, un adulto mayor, una familia, tiene que caminar al menos 600 metros para poder ir al principal parque que está ahí, que es el Cerro Santa Lucía. Si uno va hacia la zona poniente, frente a todo el sector más densamente poblado de Estación Central, y además donde hay una oferta hospitalaria importante, la Teletón, la Clínica Bicentenario, el Hospital del Profesor, hay escuelas para adultos, una escuela superior de niñas, etcétera. Bueno, tiene una de las estaciones de metro más pequeñas y en 300 metros lineales no tiene ni un cruce peatonal. O sea, la Alameda en distintos lugares, más que unir, separa. Y en el centro histórico de Santiago, en el casco cívico, donde está el poder, por decirlo de alguna forma, en promedio hay cruces cada 120 metros. Es decir, los que toman las decisiones pueden cruzar donde quieran, los vecinos no. Esa es como la conclusión. Por lo tanto, es como a través de la intervención en este eje se resignifica, se vuelve a utilizar, se entrega mayor confort, se transforma en un eje que unifica, que une, ¿ya? Y por eso todos sus proyectos están pensados desde cómo intensificas la peatonización, ¿ya? Cómo haces que sea un lugar más caminable. Todos los proyectos nacen pensándolo de esa forma. Luego, ¿cómo se hace? Pero significa ahí que en este proyecto en específico, va a aumentar la superficie de áreas verdes y el equipamiento urbano también va a cambiar, va a aumentar, va a mejorar. Aumenta el área verde, aumenta la arborización, aumenta el mobiliario, aumentan los espacios peatonales y aumentan alternativas para la movilidad, ¿ya? Porque uno de los objetivos que persigue es que la ciudad se haga más confortable para el peatón y para el transporte público y menos para el uso del vehículo particular y el transporte de carga. De hecho, ya lo he vivido, esa experiencia. Es decir, hoy día cuando tú bajes al oriente, desde el oriente hacia el centro de Santiago, te encuentras con 400 a 500 metros lineales donde no hay hay solo una pista para vehículos particulares, porque se ocupó una pista para hacer la cabida a la ciclovía de doble sentido. Cruzando Namur, te encuentras con que todas las pistas de la Alameda fueron alineadas, es decir, todas tienen el mismo ancho y su ancho fue llevado al mínimo normativo. ¿Qué significa eso? Que hoy día tú tienes menos distancia con el auto que va al lado. Como consecuencia, la velocidad tiende a reducirse. ¿Qué produce eso? Menos polución, menos ruido y que la Alameda parezca más bien una avenida en pleno centro urbano más que una carretera en pleno centro urbano. Y más seguridad para los peatones, para los transeúntes. Más seguridad y más confort. En la Alameda vive gente, tiene que soportar el ruido que también ahí se produce. Entonces, si algo va a pagar, si algo busca el proyecto, es que las personas tengan incentivos para bajarse el vehículo particular, se pasen al transporte público, se pasen a la bicicleta o cualquier otro tipo de ciclo que les permita llegar a su lugar de estudio o trabajo. Hemos estado revisando testimonios autónomos de personas que usan la ciclovía y suben los videos a Instagram y dicen, me demoro 20, 25 minutos menos de lo que me demoraba antes. Antes que partiera el programa estábamos hablando como de cómo mirar estas cosas desde el punto de vista de la salud, ¿ya? 40 minutos de bicicleta son el 70% de actividad física que un ciudadano promedio necesita diariamente en la vida para mantenerse bien, ¿ok? Solo yendo y volviendo a tu trabajo
con 20, 30 minutos de traslado en bicicleta, ya tienes probablemente el 100% de la actividad física que necesitas en el día. Súmale a eso la caminata para ir a almorzar o subir los 3 o 4 pisos a tu oficina por la escalera y no por el ascensor. ¿Okay? Eso es muy difícil. Eso es mucho para médicos, yo lo sé, pero uno puede ir combinando alternativas. Entonces, el proyecto va a tener un periodo de ajuste que ya lo estamos viviendo. Hay gente que dice, ahora en el auto me voy a demorar un poco más. Sí, posiblemente se va a demorar un poco más. ¿Voy a tener que planificar mejor mi viaje? Sí, posiblemente también. Pero tiene la alternativa de tomar el transporte público o subirse a la bicicleta y dejar el auto un rato en la casa. Ok, pero eso significa que hay un cambio estructural en la infraestructura pública, en el medio de transporte, hay un avance, digamos, en el transporte público, llamémoslo así, menos contaminación, pero también cómo convive eso con mejoras en el área verde, digamos. Porque habitualmente hay un contrapunto en eso. Y de hecho, porque una de las principales críticas del proyecto cuando se decidió remodelar lo que es Plaza Italia, era el tema de la ausencia de áreas verdes. Claro. A ver, el área verde siempre es un tema, porque las personas, probablemente cualquiera de nosotros, entiende que espacio público, área verde, es más pasto, ¿no? Ya. Pero el pasto también tiene altos niveles de resistencia, por su alto consumo hídrico o por su bajo aporte, ¿cierto?, a los lugares donde... Costo de mantención, etcétera. Sin embargo, bueno, las distintas instituciones, tanto públicas como privadas, han ido innovando en eso. Hoy día hay distintos tipos de cubresuelos, no solo pasto. Se utilizan arbustos y otro tipo de especies que son de bajo consumo hídrico y contribuyen al ecosistema, pero no necesariamente tienen alto consumo de agua. Nosotros incorporamos eso. Ya. En el caso de, por ejemplo, de Baquedano, estamos pasando de el orden de los 200 árboles existentes a 419 árboles en el lugar, ¿ya? Y de un espacio público que antes tenía algo así como 2.500 metros de área verde accesible, es decir, un área al que tú podías acceder y recibir su frescor o su confort. Todo lo demás eran espacios residuales, pequeños retazos distribuidos al medio de la vialidad o en zonas inalcanzables. Hoy día llegas a más de 5.000 y a todas se puede acceder, es decir, área verde en la cual te puedes sentar o te puedes poner bajo una sombra, es decir, beneficiarte de ellas sin tener que violar ninguna norma del tránsito, por decirlo de alguna manera. El bandejón central aumenta su cobertura de área verde en un 15%, aumenta también su arborización. Es decir, el proyecto Nueva Alameda, a través de sus distintos proyectos, aumenta las áreas verdes e introduce al final del periodo más de 3.000 árboles a lo largo de la Alameda. Eso significa que en marzo del próximo año o a fines del 2026 vamos a tener el doble de sombra en la Alameda. No, porque los árboles tienen que crecer, ¿ya? Y más allá de que utilizamos los árboles más altos posibles, en algunos casos árboles de 6 metros, el diámetro del tronco, el diámetro del follaje se desarrollan una vez plantados, ¿ya? Y eso depende de otros factores, del riego, de la no vandalización, de un montón de razones. Pero como la Plaza Italia es una plaza de 100 años, estos proyectos uno los piensa también al menos para 5, 10, 15, 20, 25 años. Probablemente mis nietos van a gozar de la sombra de la que yo gocé en mi infancia con los árboles más añosos de la Alameda, ¿ya? Pero esa es la proyección, digamos, que se tiene. Jaime, bueno, nos quedan en este juego nos quedan alrededor de 8 cartas. Te invito a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. La Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Casa de Estudios busca, mediante una formación de excelencia, entregar a Chile y al mundo profesionales con una sólida formación técnica y valórica. De regreso en este capítulo, junto a nuestro invitado Jaime Romero, seguimos hablando sobre el proyecto Eje Alameda.
Ya, yo selecciono el próximo tema, Jaime. Transporte y conectividad. Ok, yo ya expliqué el proyecto Nueva Alameda busca mejorar la conectividad del centro de Santiago, pero a través de alternativas de movilidad, ¿ya? No construye más calles, sino que desarrolla una mayor cantidad de kilómetros de ciclovía que permiten conectar una red de ciclovía. Hoy día cuando tú recorras los invito, les voy a enviar una invitación cuando se inaugure, para que le saquen lustre a su bicicleta. A la bicicleta, muy bien. Y nos acompañen. Tú hoy día cuando recorres la ciclovía, no solo tiene un alto confort y seguridad, sino que cuando tú vas llegando a la esquina, hay señalizaciones que te van diciendo dónde vienen las próximas ciclovías, para que tú vayas planificando dónde salir, dónde conectar. Eso es conectividad. Al hacerlo más caminable el centro, también mejora la conectividad, entrega otro tipo de alternativa. Pero con el proyecto Nueva Alameda nos dimos cuenta que había que llevar esta lógica hacia otros lugares, ¿ya? Que no bastaba con el centro, porque la Alameda es la principal avenida de la región metropolitana. Sí, pero tiene ejes transversales. Pero conecta con ejes en donde se moviliza muchas personas. Por la Alameda pasan de distintas maneras del orden de 2 millones de personas al día. En metro, caminando, en micro, en bicicleta, etc. Por Gran Avenida supera los 500.000 al día. Y por Vicuña Maquena supera el 1.000.000 al día. ¿Ok? Por lo tanto, ahí en este caso el gobierno de Santiago tomó la decisión, fue una iniciativa que también llevó adelante el gobernador de la región y que fue apoyado por el Consejo Regional, de transformar el proyecto Nueva Alameda en un programa que se llama Programa de Recuperación de Territorios Metropolitanos. Y que se hace cargo de 5 territorios. La Alameda, Gran Avenida, Vicuña Maquena, La Chimba y el barrio de los terminales de Estación Central. A Estación Central, por ejemplo, para ir un poco al punto que sacaste en la carta, Estación Central en rigor tiene ahí un terrapuerto. ¿Ah? Los buses que ahí salen son buses que recorren todo el país o incluso internacionalmente. Es el punto donde más delitos se producen en la comuna de Estación Central y circulan más de 5.500 buses al día. ¿Ok? Y los delitos de mayor gravedad y connotación se producen en esos 200 metros, ¿ah? Y en algunas zonas que forman parte del polígono, ¿cierto?, de influencia de los terminales. Entonces, a través de este programa que hace crecer el proyecto Nueva Alameda, vamos a intervenir ese barrio de manera tal de mejorar la vocación que tiene, consolidar los terminales como un espacio más amigable y para que estratégicamente le den tributen de mejor manera a la ciudad de Santiago. Pero en la jerarquización, terminado el proyecto actual, ¿cuál es la próxima intervención? La próxima intervención son las distintas obras de confianza en estos 4 territorios distintos a la Alameda que yo mencioné, e intervenir La Chimba patrimonialmente y luego intervenirla en materia de seguridad, equipamiento y áreas verdes. También vamos a hacer intervención en comercio. En rigor, en los 5 territorios vamos a intervenir en 5 dimensiones, ¿eh? El desarrollo económico, medio ambiente, seguridad pública, infraestructura y movilidad y cultura y patrimonio. No todos con la misma escala y no todos de la misma forma porque los territorios tienen vocaciones distintas. Gran Avenida es bien distinto a Vicuña Maquena. Vicuña Maquena, por ejemplo, tiene un barrio universitario o tiene un tramo universitario. Vamos a ir a consolidar ese barrio. Pero, a ver, para entender el fenómeno, el proyecto no te genera mayor conectividad, te mejora el flujo. No. Te alivia, pero déjame, a lo mejor estoy equivocado, pero déjame como lo entendí yo. Aliviana el flujo, se interconecta con algunos ejes en los cuales se reconoce que hay en algunos de estos ejes, o tú le llamas polígono, ¿no es cierto? Existen problemas que son connaturales a la funcionalidad que esto genera. Por ejemplo, en el Estación Central, tú hablas de inseguridad, producto de los robos. Pero la intervención que ha hecho la Alameda no mejora ese problema. Te obliga a intervenir, lo que es distinto, ¿no? No estoy de acuerdo con esa forma en que tú lo ves, porque ¿qué es conectar? Es unir al menos 2 puntos, ¿no?
Y esos dos puntos se pueden unir no con la misma línea, sino que se pueden unir de distintas formas. Hoy día tú en la Alameda o en distintos puntos de la Alameda podías llegar a través del transporte público, de superficie subterráneo o a través del transporte privado. Hoy día lo puedes hacer desde distintos puntos de la ciudad en bicicleta. Eso es conectar. ¿Ya? Es una forma de conectar. Luego, en el caso de Estación Central, te transformo tu conclusión en una pregunta. ¿Por qué todas las personas tienen que llegar a Estación Central? Los que vienen en buses. Si tienen una red de metro que cada vez progresa más. ¿Por qué? Por ejemplo, las inversiones a nivel de intermodal no permiten o no buscan descomprimir la llegada al centro. ¿Por qué? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo un tanto burdo. Si yo vengo de... Rancagua llega a San Bernardo y toma el metro tren. ¿Por qué yo, si tengo que de Rancagua, por ejemplo, ir a comprar a la Cisterna San Bernardo, tengo que llegar a Estación Central en el bus para subirme al metro y devolverme? ¿Ok? Por lo tanto, lo que ha hecho el proyecto también es buscar, junto con otras instituciones de la mesa técnica, alternativas que permitan ir tomando decisiones o levantando la alerta y decir, oye, pero esta forma de conectar hoy día se puede hacer de otra manera, ¿ya? Entonces, el proyecto es un proyecto trianual. Estos son desarrollos a 10 años por lo menos, ¿ya? Entonces, en mi opinión, el proyecto Nueva Alameda sí permite una mejor conexión. Hoy día, o conectividad. Hoy día estamos discutiendo la ciclovía por Vicuña Maquena. Cómo llegar desde la Plaza Puente Alto en bicicleta, fijo y recto, hasta el Nuevo Baquedano. Y ya hay una propuesta de trazado y lo estamos conversando con los municipios para ver si da hacerlo completamente. Y eso va a permitir que la gente tenga una alternativa y conectar de otra forma. Entonces, si esto es un proyecto directamente de inversión en transporte público o de construcción de nuevos caminos, no lo es, ¿ya? Parte de la base que la ciudad está construida y parte de la base que los territorios tienen ciertas vocaciones. La pregunta es si esa vocación, cómo dialoga mejor entre los distintos territorios y cómo donde yo tengo, por ejemplo, hoy día, en el caso de este kilómetro y medio de centros educacionales superiores, la Universidad INACAP, la Católica, etcétera, la Santa María, etcétera, a lo largo de Vicuña Maquena, que es un lugar donde hay deterioro urbano, donde hay solamente pocas formas de llegar, etcétera, ¿cómo lo transformo en un nodo urbano de mejor desarrollo hacia adelante, como desarrollo económico, etcétera? Y eso te pega en inversión privada, te pega en que se abran otras formas de conectividad. La intermodal de la Cisterna, por ejemplo. Es una intermodal que hoy día perfectamente podría ser el punto a través del cual desde distintos lugares la gente llegara con su bicicleta en el metro. ¿Por qué no salir desde ahí en bicicleta hasta el Cerro Chena? O llegar hasta San Bernardo en bicicleta, a 9 kilómetros de distancia. A pedirle a alguien, que cualquier persona que recorra 50 kilómetros en bicicleta es complejo, ¿no? Pero, ¿por qué no llegar en metro hasta la estación, hasta la intermodal de la Cisterna y de ahí ir hacia un parque urbano, por ejemplo, a 9 kilómetros en bicicleta? Esa es como la mirada de la conectividad, no necesariamente la construcción de nuevos caminos. ¿Cómo va a precisar? Vamos a la próxima carta. Muy bien. Seguridad. Ya, ese es el principal problema. Y es el principal eje, diría yo. Todo lo que se haga, todo lo que se hace, tiene que tributar a seguridad pública, ¿ya? Por lo tanto, todos los diseños urbanos que nosotros hacemos se pasan al menos por 3 estándares, por decirlo de alguna forma, o 3 orientaciones. 1, perspectiva de género. Son las mujeres, y sobre todo las más adultas, las que padecen los mayores problemas de seguridad de alguna forma. Seguridad en el sentido amplio. Resistencia al calor. Es decir, cómo contribuir a enfriar la ciudad. Y ahí, súper importante la pregunta que ustedes hacían en materia del área verde, etcétera. Cómo transformar la ciudad en zonas de refugio climático también. Seguridad vial. Y 3, la seguridad. Desde lo vial, desde la seguridad vial,
hasta la percepción de seguridad, hasta la accesibilidad y la seguridad pública propiamente tal. Y ahora estamos en el proceso de pasar por el filtro más que por el filtro, pasar por las recomendaciones del área de seguridad para tener un análisis más completo de la intervención que vamos a hacer en los distintos polígonos a lo largo de Granadinía, Vicuña y también de la Alameda. La ciclovía trae consigo un proyecto de reiluminación. El bandejón trae consigo más iluminación, despeje de la visual, mayor circulación visual, eliminación de rincones, mobiliario que impide de alguna forma o dificulta la generación de incivilidad en ciertos puntos. La intervención en polígono también mira sus zonas de influencia y por tanto lo que se busca es también ver cómo llega la gente hacia esos distintos lugares. Y con seguridad pública estamos viendo cómo se entra ya a la seguridad pública propiamente tal. Cómo combinamos despejar la ciudad, abrirla, con dispositivos de seguridad que están asociados ya a la vigilancia. Por ejemplo, y con esto cierro el punto, digamos, pero abrir el puente Los Carros, que une Santiago con Recoleta frente al mercado central, es más seguridad, ¿ya? Hoy día es un foco de problemas, de delitos, de inseguridad. Al abrir el puente Los Carros, alinear el cruce peatonal en Santa María y ingresar de otra forma al Tirso Molina te permite construir una ruta de circulación peatonal alternativa, incluso turística, gastronómica incluso, desde el mercado central hasta La Vega propiamente tal. La Vega Monumental, La Vega Central, La Vega Chica, el Tirso Molina, etc. Es decir, te abre un corredor. Y ese corredor te permite mejores circulaciones. Con cierto urbanismo táctico uno puede mejorar aún más esa circulación. Pero obviamente hay que también llevar ahí dispositivos de seguridad desde el punto de vista de la iluminación, la vigilancia, el control, para efectos de también aumentar la sensación de seguridad y disuadir el delito. Digamos. Eso los obligaba además a tener una gran interrelación, una network con la delegación presidencial, con los municipios, ¿no? Yo creo que eso es la base. O sea, efectivamente tú tienes razón en eso. Esto no se puede hacer sin una red en donde la delegación, los municipios propiamente tales, que están ahí en el territorio mismo, y la oportunidad de inversión que nosotros generamos pueden desarrollar. La seguridad de Alameda, por ejemplo, la vigilancia de la Alameda, es financiamiento GORE. El programa fue formulado, diseñado por el GORE, financiado por el GORE, aprobado por el Consejo Regional, pero es ejecutado por los municipios en coordinación con Carabineros. Entonces, la relación con los municipios, con otras instituciones es fundamental. Pero también ha generado, ¿no? Como una especie de comunidad municipal. Este tipo de proyectos que atraviesan varias comunas, finalmente también generan esa cosa virtuosa, ¿no? De que sí. Es comunas y alcaldes y consejos municipales que hablan y que están de acuerdo en el proyecto. Sí, ayuda como, ¿cómo decirlo? Ayuda como a diluir las fronteras administrativas, ¿ya? Porque a ningún delincuente le importa dónde comienza o dónde termina, dónde está el límite entre Santiago y Estación Central. O sea, el delito se mueve, se desplaza. Ya toda esta polémica interesante de cómo Santiago está abordando el barrio Meix, pero ya, si bien ha sido exitoso en el punto de intervención, ya se está empezando a ver cómo este fenómeno que era Meix se ha ido expandiendo hacia otras calles, Molina, no sé, y otras calles, porque la informalidad va a buscar un lugar, ¿ok? Pero proyectos de este tipo, como tú dices, ayuda a reducir esta discusión que está asociada como a la frontera administrativa, y de alguna forma yo creo que demuestra la importancia de la existencia de los gobiernos regionales como cuerpos que ayudan a mirar intercomunalmente, invertir intercomunalmente y hacer estrategias intercomunales. O sea, los vehículos de seguridad Alameda circulan por la Alameda, claro, cruzan distintas comunas, ¿no? Y se coordinan entre municipios y hay coordinación con Carabineros. Hay zonas
de la Alameda, donde el delito ha bajado en un 70%. Ya tenemos zonas en la Alameda donde los rayados sobre el espacio público se han reducido al menos a la mitad, e incluso en algunos puntos en un 70-75%. Porque esta coordinación va funcionando, digamos, y se tiene que llevar también a otros tópicos como la conectividad, la inversión privada, etcétera. Digamos. Quizá ahí es donde estamos un poco más al débil. Jaime, vamos, los tiempos nos van apremiando. ¿Última? No, el desafío es ver las 5 áreas en 5 minutos, así que vamos... No, hasta donde lleguemos. Vivienda. Eso es lo que tenemos más atrás. El proyecto no interviene directamente en vivienda. Lo que sí hace es poner como 2 temas sobre la mesa. Uno, de que hay que recuperar zonas para que se vuelvan atractivas para el uso residencial. Estamos convencidos de la misma forma como en algún momento el decano de arquitectura de esta misma universidad, en un café por ahí me decía, hay que apostar a usos mixtos, y hay que volver a la residencia en el centro de Santiago, porque la residencia te activa otros horarios. El centro de Santiago muere a las 7 de la tarde y a las 9, ¿para qué decir? Pero si vive la gente en torno al principal eje, hay desplazamiento de población, movimientos de personas mucho más tarde. Y eso ayuda también a tener más sensibilidad con la vigilancia, ¿cierto? Y tener quizás otros servicios abiertos, etc. Por lo tanto, más bien nuestro aporte es cómo mejoramos el espacio público para hacerlo más atractivo para la residencia, y cómo colocamos ciertas estrategias sobre la mesa para ir buscando o ir pensando usos mixtos en barrios que antes eran 100% comerciales. Y desde esa perspectiva, ¿es posible equiparar, por ejemplo, lo que fue la remodelación del centro de Santiago hace 40 años, que hubo una política pública, ¿no?, con este tema? Finalmente, hacer más atractivo el centro hace más atractivo también el negocio inmobiliario y mayores oportunidades de inversión del sector. Sí, privado. yo creo que es equiparable. Probablemente no es equiparable a la construcción de la línea 1 y lo que ésta generó. Pero sí este proyecto es la canalización de recursos públicos hacia inversión pública, hacia el espacio público más importante en los últimos 30, 40 años. ¿Sí? No hay ninguno que haya juntado una mayor inversión pública en una zona como esta. Y yo creo que la otra contribución que hace es que permite mostrarle a los ciudadanos que hay decisiones de política pública de revalorar el centro de Santiago. Hoy día hay señales súper importantes del sector privado. Si bien hemos tenido fugas de grandes contribuyentes, por decirlo de alguna forma, o sea, el Banco Santander anunció en su oportunidad que se iba hacia algunas grandes tiendas, París cerró, etcétera, pero están en discusión la reutilización de esos edificios. Territoria participa, digamos, ¿cierto?, de un esfuerzo privado súper importante en la recuperación del barrio del barrio Nueva York, o sea, el barrio La Bolsa. Ha salido en la prensa, digamos, la inversión que están materializando ahí para revalorizar todo ese lugar. También está, ¿cierto?, la proyección de inversión en Santa Rosa, en lo que era la edificio Endesa. Hoy día probablemente se va a transformar en el mercado urbano de Santiago más adelante, y el gobierno regional está instalando ahí adentro el hub metropolitano para canalizar la inversión también, ¿cierto?, y orientar a otra escala de emprendedores y de inversionistas a nivel regional desde esa zona. Entonces yo creo que el proyecto ha servido para decir, ok, el Estado se vuelve a hacer presente, y si se vuelve a hacer presente además en una mejora sustantiva en Estación Central, en La Chimba, y ayuda a que los ejes metropolitanos adquieran cierto perfil, tributen de cierta forma similar a la ciudad, Vicuña, Gran Avenida, Alameda, quizás después Santa Rosa, San Pablo, Recoleta mismo, no sé, estos grandes ejes intercomunales o estructurantes de la ciudad,
creo que es una señal súper potente para el sector privado. Es una como para señal potente y además para seguir apoya y invirtiendo. favorece el desarrollo económico local y el crecimiento de las comunas. Así es. Yo no sé si te queda algo en el tintero, porque ya estamos pasados en el tiempo. Estamos en el último minuto, en realidad. Entonces, no sé si te interesa tocar alguno de los temas pendientes o volver sobre alguna idea central que crees que haya, en la cual haya que insistir. Es solo decir que el desafío que tenemos y que tiene cualquiera que quiera hacer inversión pública es que no tiene, en mi opinión, mucho sentido invertir sin estar mirando permanentemente la contribución a la economía que la inversión pública haga. El Estado chileno es potente, pero ¿qué? Corrígeme tú, pero estará entre el 17 y el 20% del Producto Interno Bruto según el ciclo económico en el que estemos. Todo lo demás es inversión privada. Por lo tanto, la mejora urbana tiene que estar pensada también en cómo este nodo urbano lo transforma a lo mejor en un clúster o en un nodo de desarrollo económico potente para que las personas vayan de alguna manera renunciando a estas bondades que le entrega la informalidad y se vayan sumando a proyectos más formales que también les tributen a la ciudad. Y probablemente el llamado de largo plazo es que hay que repensar cómo se evalúan inversiones en Chile. O sea, los proyectos intercomunales o que atraviesan grandes comunas no pueden quedar subordinados, por ejemplo, a la aprobación que mira la capacidad presupuestaria que tiene un municipio particular para sostenerlo en el tiempo. ¿Ok? Los GORES no tienen la posibilidad de mantener en el tiempo. Pueden invertir, pero no mantener. Pero si tú remodelás un eje y ese eje pasa por 4 comunas, o ese bandejón pasa por 4 comunas que tienen musculaturas presupuestarias muy disímiles, ¿cómo entregas igualdad en ese espacio público si tienes que subordinar, por ejemplo, el diseño a las capacidades de mantención de cada municipio? No, está Hay bien, que buscar una forma alternativa para... Y eso el GORE lo da. Oye, Jaime, yo quiero agradecer tu participación. No, gracias a usted. ¿Ah? Bueno, a todas y todos también agradecemos que nos escuchen y que nos vean, y nos vemos en un próximo capítulo de las cartas sobre la mesa. Muchas gracias. Gracias a ustedes.